un niño descubriendo que es un semidios, monstruos mitológicos acechándolo a cada paso, y una peligrosa misión que debe enfrentar en el inframundo para evitar que los dioses del Olimpo destruyan la Tierra. En el día de hoy les resumo Percy Jackson. Espero les guste. Todo comienza con el pequeño Percy Jackson, un niño de 12 años que vive preguntándose por qué es diferente, pues tiene visiones y hay situaciones que solo él puede observar. Un día, en una visita a un museo, Percy se da cuenta de que en definitiva no es un niño normal, y descubre que está rodeado de seres míticos como el señor Brunner, quien hasta entonces parecía humano. Este le entrega un bolígrafo, que en realidad es una espada, la que más tarde utiliza para acabar con una maestra que lo ataca al descubrir sus poderes, aunque en ese momento la maestra se revela como una furia, una criatura del inframundo. Tras el ataque, Percy intenta convencerse de que todo fue un sueño, pero pronto ve que no lo es, al atacar sin querer a una compañera de clase, y junto al testimonio de su amigo Grove, termina expulsado de la escuela. Así que regresa con su madre, Sally, quien en medio de una tormenta lo lleva a la granja que visitan cada año, y es ahí donde le confiesa la verdad: su padre es un dios, por lo que Percy es un semidios, un tipo de mestizo muy perseguido por los seres míticos que intentarán dañarlo. Y no solo eso, pues en medio de la revelación aparece Grover, quien se muestra tal como es, un sátiro, mitad humano, mitad cabra, y el protector de Percy. El niño, aún confundido por su origen, entiende que debe ponerse a salvo e ir a un campamento especial, por lo que junto a su madre y su guardián se ponen en marcha. Sin embargo, en el camino una nueva criatura los ataca, el Minotauro. Así que tras un golpe, Sally se sacrifica para que su hijo se salve, pero Percy, al sentir la pérdida de su mamá, desata por primera vez todo su poder y acaba con el Minotauro. A la mañana siguiente, ya en el campamento, Percy se siente devastado al pensar en su madre, aunque enseguida intenta descubrir quién es su padre, y en el proceso se entera de que el señor Brunner en realidad se llama Quirón, un centauro, mitad humano, mitad caballo, que le muestra el campamento, lugar donde ni humanos ni monstruos pueden entrar. Aunque le explica que como su padre aún no lo ha reclamado, debe convivir con otros muchachos en la misma situación. Una vez en su cabaña, Percy conoce a Luke, un chico que le ofrece su apoyo, y esa noche, Grover intenta entender la extraña muerte de Sally, pues al sacrificarse por su hijo, cree que su fallecimiento pudo no haber sido tan simple. Poco después, con ayuda de Luke, Percy intenta descubrir sus habilidades, pero no tiene éxito. Sin embargo, cuando otros semidioses hijos de Ares intentan pasarse de listos, Percy muestra inesperadamente una estrecha conexión con el agua. Tras deshacerse de los otros mestizos, Percy conoce a Annabeth, la líder de la cabaña de Atenea, quien lo invita a su equipo en el típico juego de capturar la bandera. Y durante el duelo Percy consigue defenderse, pero al tocar el agua recibe finalmente el reclamo de su padre, Poseidón. Y con ello una misión: recuperar el rayo maestro robado a Zeus antes de que estalle la guerra, pero para lograrlo deberá viajar al inframundo, enfrentarse a Hades, de quien Poseidón sospecha, y según todo indica, reencontrarse con su madre, que podría no haber muerto como se creía. Así pues, como las puertas del inframundo están en Los Ángeles, Percy consulta al oráculo para confirmar su destino, y luego elige a Annabeth y a Grover como sus acompañantes. Entonces, los tres recorren el país topándose a monstruos que intentan persuadirlos de abandonar la misión, lo que los lleva a desconfiar de todo. Además, de pronto, se encuentran con un ser temible, Medusa, quien al principio se muestra amable y les ofrece comida, cosa que los chicos aceptan a regañadientes, pues afuera en el bosque los acecha otra criatura. Así que al pasar un rato con ella, Percy nota que Medusa intenta manipularlos para cambiar su destino, pero al negarse, la Gorgona se va contra ellos. Y en una maniobra brillante, Annabeth utiliza un artefacto de invisibilidad para taparle la cabeza, mientras Percy se la corta con su espada, y luego, para asegurar su salida, usan la cabeza de Medusa para derrotar al monstruo que los esperaba afuera. Por lo que tras salir librados, Percy decide enviar la cabeza de Medusa a los dioses en el Olimpo, quienes la reciben con gracia. Más tarde, Percy y Annabeth fortalecen su amistad al compartir sus historias mientras viajan en tren, pero al amanecer una nueva criatura golpea una de las cabinas. Es Echidna, la madre de los monstruos, así que los niños deben abandonar el tren en St. Louis, después de ser atacados por otra bestia que Echidna cargaba en su mochila, la Quimera, un monstruo mitológico con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que hiere a Percy con un aguijón venenoso.
Al rato, Annabeth asegura que deben buscar un santuario dedicado a alguno de los dioses para ponerse a salvo, así que van hacia uno de su madre, Atenea, en el centro de la ciudad. Sin embargo, la quimera los alcanza, y en un intento por salvar a sus amigos, Percy recibe la furia de ambas criaturas y termina cayendo desde lo alto del arco donde las combatía. Aún así, inexplicablemente, una ráfaga de agua lo absorbe amortiguando la caída, y lo lleva a una visión donde se le revela que Poseidón siempre ha estado vigilándolo, y que bajo el agua puede respirar. Tras salir otra vez bien librado, Percy se reencuentra con Annabeth y Grover y les dice que deben ir a Santa Mónica porque ahí lo espera su padre, pero como no pueden usar ningún medio de transporte, deben hacer pie como mochileros. Entonces, en el camino se topan con Ares, dios de la guerra, quien les recuerda que están en una misión contra reloj y se ofrece a ayudarlos a llegar al inframundo si recuperan un escudo suyo que está en un parque de diversiones, y aunque desconfían profundamente de él, Percy y Annabeth van al dichoso parque, que además fue construido con unas trampas que tienen efecto en ellos. Aún así, Percy logra encontrar el escudo, pero queda atrapado, hasta que Annabeth le ruega al creador de la estructura mágica que lo libere, así que cuando consiguen salir y regresan con Ares y Grover, este último les revela que ha obtenido información muy valiosa. Pues ahora deben dirigirse hacia Las Vegas, donde tienen que reunirse con Hermes, dios de los viajeros. En el trayecto a bordo de un camión lleno de animales, Percy continúa teniendo sueños sobre su verdadero papel en la misión, ya que se revela que una guerra entre Zeus y Poseidón por la búsqueda del rayo maestro podría detonar el caos y poner en peligro al mundo entero. Al reunirse con Hermes, los pequeños héroes se llevan otra decepción, pero descubren que al estar dentro del casino Lotus, el tiempo pasa distinto y una extraña sustancia hace que todos allí olviden fragmentos de sus recuerdos más recientes, como sucede con Grover, que incluso olvida temporalmente que conoce a Percy y Annabeth. Así que al reagruparse los tres de nuevo, roban el auto de Hermes, pero al no saber conducir terminan chocando contra un camión que inexplicablemente los traslada hasta Santa Mónica. Pero ya es tarde, Poseidón ha marchado para reunir sus tropas contra Zeus. Aún así, Percy decide continuar con la misión y consigue 4 perlas mágicas que le ayudarán a él, a sus amigos y a su madre a escapar del inframundo una vez la encuentren. Pronto, los tres dan con la puerta al infierno, donde esperan localizar el rayo maestro y rescatar a Sally. Aunque en el camino luchan contra un perro de 3 cabezas, Annabeth queda atrapada en uno de los valles del inframundo, y cuando Percy y Grover llegan ante Hades, ya han comprendido que el verdadero autor del robo del rayo de Zeus no ha sido Hades, sino Cronos, el padre de todos ellos, quien planea desatar la guerra contra los dioses del Olimpo, sus propios hijos. Además, a Hades le robaron su yelmo, y le asegura a Percy que liberará a su madre si lo recupera, así que el pequeño decide salir del inframundo sin Sally para enfrentar al cómplice de todo ese caos, Ares, aliado de Cronos, quien previamente ocultó el rayo en la maleta de Percy para inculparlo a él y a Poseidón, y usó a una de sus hijas del campamento para robarlo. En ese momento, varios recuerdos llegan a la mente de Percy, entre ellos el tiempo de valor junto a su amigo Luke, quien le enseñó a defenderse con la espada. De esta manera, Percy reta a Ares a un combate cerca del océano para recuperar el yelmo de Hades. Y cuando la pelea da inicio y Percy está a punto de perder, una ola enorme emerge del mar y golpea a Ares, dejándolo indefenso, listo para que el niño lo derrote. Así, Percy recupera el yelmo y se gana un nuevo enemigo de por vida. Entonces, tras entregar el yelmo, el pequeño se dirige al Olimpo para dar también el rayo a Zeus, quien al principio lo recibe de manera fría, aunque le perdona la vida tras escuchar su advertencia sobre el despertar de Cronos. Pero cuando Percy intenta convencerlo de evitar la guerra, Zeus desata su ira sobre él, aunque Poseidón aparece para defender a su hijo de la única forma que puede, que es rendirse ante su hermano Zeus. Así, Percy se reúne por primera vez con su padre, y luego regresa al campamento como un héroe, al que todos los semidioses admiran. Sin embargo, más tarde descubre que la traición que inició toda su odisea provino de Luke, quien se había aliado con Ares para robar el rayo maestro, y no la hija de Ares como creía. Eso lleva a un nuevo combate entre Percy y Luke, que termina con la fuga de este último cuando Annabeth aparece, por lo que finalmente Percy se despide del campamento y de sus amigos, prometiendo reunirse con ellos al año siguiente, y luego va en búsqueda de su madre, que al encontrarla, reconoce que Hades cumplió su palabra, pero sus sueños siguen alertándolo sobre los planes de Cronos, que quiere convertirlo en uno de sus soldados contra los dioses del Olimpo, quienes, por cierto, le devuelven la cabeza de Medusa. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así.
Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.